Mateo 26, y nos dice el versículo 36 en adelante: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dice a los discípulos Jesús: sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú lo desearás. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo, por esta palabra, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor, que tenemos sed y hambre de ti, de tu palabra. Gracias, dulce Espíritu de Dios, y que tu presencia hable a tu iglesia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento. Tomen asiento. Y la prédica de esta mañana se llama Me rindo. Me rindo. ¿Cuántos muchas veces nos hemos sentido tan agobiados, presionados, angustiados, que hemos dicho esto: ya no doy más, yo me rindo? Y te digo que no es que con eso, y con esto yo quiero que se rompa algunos moldes de hiper espiritualidad, de hipercristianismo, de excesos en los cuales a veces uno se puede sentir así, pero trata de disimular y decir: no, yo estoy bien. Como yo le decía a una persona el otro día que conversaba, me preocupa tal persona, porque cada vez que se le pregunta cómo está la familia, siempre me dicen bien, 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 muy bien. Entonces, no sé si es un ángel, si es sobrehumana esta persona, que nunca tiene problemas, todo el tiempo está bien, desde años, siempre bien, 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 bien. Y como decía mi abuela, muchas veces la procesión va por dentro, ¿no? Entonces, ¿para qué aparentar? ¿Por qué no decir: sí, estoy pasando un momento difícil o estoy en cierta situación, pero voy a seguir adelante? Porque no es falta de fe, ni es pecado sentirse muchas veces quebrado, sentirse roto. Porque aún profetas como Jeremías, como Elías, tremendos hombres de Dios, hubieron momentos, y está escrito en la palabra, que se sintieron rotos, que se sintieron que ya no daban más, que querían, y aún el mismo rey David, que querían ya dejarlo todo y salirse de ello, en lo que estaban pasando, viviendo o enfrentando. Entonces no es solamente Jesús que nos enseña con el ejemplo. Cuando está con sus discípulos y se va a orar, él ese momento se sintió roto, se sintió despedazado. Y él sabía que sus discípulos, a los que había dejado en el campamento, como también con los que les había dicho acompáñenme, lo iban a dejar. Ellos no lo iban a traicionar como Judas, pero sí lo iban a dejar. Entonces él se sentiría: todo esto que estoy haciendo, ¿a qué conduce? A que venga después una nueva generación y comiencen a cuestionar a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, y comienzan a pelearse los unos contra los otros, y comienzan a vivir en una contienda uno con otro, a querer primar su posición sobre la del hermanito o hermanita. ¿Cuánta frustración le estaríamos transmitiendo o le estamos transmitiendo al Señor cuando caemos en esos errores que son realmente horrores? ¿De acuerdo? Y acá encontramos que en este libro de Mateo 26, Jesús, donde va a orar, Huerto de los Olivos, un lugar que se llama Getsemaní, y Getsemaní lo que significa es la prensa
del aceite, la prensa de los olivos, en la cual grandes ruedas de piedra tienen que pasar por encima de los olivos y de las pepitas, de los huesos le llaman algunos, pepas otros, de los olivos. De ahí van a sacar el aceite. Y no es el hecho que machucan una pepa y sale medio litro de aceite. No es así. Son muchas las pepas que tienen que ser molidas, trituradas, hechas nada para poder sacar el aceite. Y nosotros sabemos que la palabra del Señor nos enseña que cuando habla de aceite habla de unción, y cuando habla de unción habla de su presencia. Nosotros encontramos que muchas veces también vamos a tener que enfrentar ese proceso de ser molidos, a veces literalmente molidos, por tener un poco de la presencia del Señor. Y no gusta a uno ser triturado, ser molido. Nosotros quisiéramos que llegado al cristianismo todo sea un jardín de rosas. Y yo le digo, no es así. Tenemos que pasar por un proceso y tener nosotros también la comunión con Dios para pedirle sabiduría, qué hacer en ese proceso para salir de ello. Y no rendirnos ante las circunstancias, ante los problemas. Pero vamos también al hecho que hay muchas personas que se rinden como Judas, se rinden ante las conveniencias personales y que el enemigo le presenta como tentación de la carne o del alma para poder acceder y librarse del proceso de Dios. No quiero decir con esto que para ser cristiano es un estado de masoquismo que nos sometemos a estar sufriendo. No, en la vida siempre va a haber sufrimiento, siempre va a haber un proceso, pero depende si tú aceptas el proceso para tu vida o te evades y huyes cual cobarde de ese proceso. Muchas veces nos podemos sentir que ya en el proceso no soportamos más, que decimos qué otra cosa más puede haber, yo ya no soporto, pero la palabra de Dios también nos enseña que el Señor, conforme sea el proceso, la tentación, será también la victoria. Que el Señor muchas veces nos lleva a nosotros a un nivel. Yo, por ejemplo, yo veía algo en el caso de mis propias hijas, ¿de acuerdo? Que en anatomía, en biología se llama el umbral del dolor. Y el umbral del dolor varía en diversas personas. Quiere decir como si fuese una escala, que no existe esa escala numérica, pero es una escala que del 0 al 10 es el umbral del dolor. El número más alto, por decir así, es cuando te pones tú a experimentar un dolor y lo reconoces, pero no te destroza, no te deshace ese dolor, es soportable. Yo recuerdo mucho, cuando yo tenía 10 años, me acuerdo, y mi madre me llevó a un odontólogo. Por eso, haciendo un paréntesis, no dejen de asistir al odontólogo. Es bueno y necesario. Yo sé que es un sillón de tortura, pero es necesario, ¿de acuerdo? Así que vayan al odontólogo periódicamente, por lo menos una vez al año, lo mismo que al oftalmólogo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en esa ocasión yo recuerdo mucho que mi madre me llevó allá en Lima a un odontólogo. Yo tenía 10 años y yo había tenido un trauma muy fuerte. A los 7 años fui donde un odontólogo que no sé si era odontólogo o era de los mineros informales o algo así. Porque cuando me sacó una muela, me hizo ver a Judas desnudo bailando el rap. Entonces experimenté el dolor más horrible y más profundo y quedé traumado, retraumado, recontra traumado. Me parecía que estaba en una fiesta que me había hecho de muchas suegras y dije, este es el infierno, ¿verdad? Y mi esposa era una de las suegras. No, pero quedé tan traumado que cuando ya tenía 10 años y voy a ir a un odontólogo, que era casualmente un odontólogo, él era de acá de Trujillo, Casuso Hoy le apellidaba, Luis Casuso Hoy, me acuerdo. Y era muy buen odontólogo, muy diferente al otro carnicero. Era muy buen odontólogo. Y su consultorio estaba en el centro de Lima, en la avenida La Colmena. Y entonces me lleva ahí y cuando él tenía que trabajar en Boca, me decía,
para ponerme la anestesia. Te voy a poner anestesia para que no sientas dolor. Y decía, no, anestesia no. ¿Por qué? Porque el otro me había traumado con la anestesia, porque me puso un montón de inyecciones y me hincaba y me hincaba y me hincaba. y me traumó. Y yo le decía, no. Y sentí el dolor, pero me aguantaba para que no me pongan la anestesia, por el miedo a la aguja, ¿no? A la hipodérmica. Y las lágrimas se me caían. Y tanto así que él me decía, pero chico, déjame ponerte anestesia. Y yo le decía, no, sin anestesia. Y me curó sin anestesia. Y la misma enfermera le decía a mi mamá después, ay, su hijito, qué valiente que es, porque se le caían las lágrimas, pero nunca dio un quejido. Padre, todo está consumado, solamente decía. No es eso. Pero sentía el dolor, sí lo sentía. Pero de una u otra manera, mi umbral del dolor se elevó un poco para poder soportar más dolores. Por ejemplo, mis 2 hijas en estos últimos días han tenido que ir al odontólogo, al mismo odontólogo, que más que odontólogo también es un expositor, porque me dicen que la tienen con la boca abierta y él está... ¿Es discípulo del pastor Franco? Sí, es discípulo del pastor Franco, ¿no? Y pero es parte del trabajo, ¿no? Porque te distrae eso y no estás pendiente que me va a doler. Entonces, muy bien. Pero una de ellas, por ejemplo, sí, su nivel, su umbral del dolor es más bajo. Entonces, siente el dolor prontamente, que requiere que le pongan anestesia, pero la otra no. La otra, su umbral del dolor es más alto, entonces soporta un poco más el mismo estímulo que afecta, pero una lo soporta más y otra menos. Ese es el umbral del dolor. Entonces, eso difiere, y eso no es que uno sea hipersensible o que uno esté bien o que el otro esté mal. No, sino que es algo natural y biológico. Y en el umbral del dolor, nosotros vamos a estar soportando el pasar por un dolor físico en diversos niveles, en diversas formas, en las cuales puede ser bueno como puede ser malo. ¿Qué cosa puede ser bueno, puede ser malo? El poder aceptar pasar por el proceso hasta llegar a lograr el objetivo. Cuando nosotros encontramos que Jesús va a ir a Getsemaní, para que en ese Getsemaní nosotros podamos encontrar que estuvo dispuesto a pasar por la prensa, a pasar por el proceso de ser triturado, de ser molido, y que Él no se rindió ante el dolor. Él llega y se arrodilla y se postra ante el Señor, ante el Padre, y le dice, pues, si es posible, aparta de mí esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Encontramos que Jesús se rindió, pero no se rindió al dolor, no se rindió a la traición, no se rindió a los insultos, no se rindió a lo que vendría. Él se rindió al Padre, se rindió a Dios. Y eso es lo que nosotros también debemos de rescatar en esta enseñanza, que nosotros tenemos que estar rendidos. Pero la invitación para esta prédica, para esta enseñanza, encontrábamos qué cosa era. Un guerrero medieval que está con una rodilla en el suelo y con la otra todavía en posición de querer levantarse. Y eso es, mis amados, tú eres un guerrero, una guerrera del Señor, y que no te debes de rendir ante las presiones del mundo, sino poder estar siempre dispuesto a levantarte. Que tu fortaleza no te la va a dar la armadura física, sino la armadura de Dios. Que tu fortaleza va a ser de parte del Señor. Que puedes estar pasando dificultades y que a veces uno, por orgullo, por machismo, por apariencia, quiere disimular y decir, no, todo está muy bien, porque no quiero que se enteren que estoy en las últimas, no quiero que se enteren que estoy mal, sino que nosotros debemos ser, tampoco no es ir con una campaña campaneando y diciendo, miren cómo sufro, miren cómo, no necesariamente. Pero sí, si nosotros, gracias al Señor, tenemos una iglesia que se mueve a través de células y por consiguiente tenemos un líder, pues poder tener esa confianza con el líder, de conversar y decirle, hermano, estoy pasando una situación difícil, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar por mí, por mi vida, por mi familia, por mi empresa, por mi negocio, porque estoy en una situación muy crítica. Yo le decía la vez anterior que conozco una familia pastoral en otra ciudad y que estaba sometido a una situación tan extrema
Se había metido en unos problemas un familiar que estaban con una deuda que tenían que pagar sí o sí, como para mañana, $80,000. Y decía, ¿de dónde voy a sacar $80,000? Pero estaba en ese extremo. Pero este amigo comenzó a pedir ayuda, no a pedir plata, a pedir ayuda de oración, porque estaba en ese extremo, para que Dios le abra una puerta. Entonces nosotros, en los momentos en los cuales nos sentimos rotos, nos sentimos quebrados, no es buscar el amigo o el empresario, el que me va a solucionar económicamente mi vida, sino buscar al Señor. Yo recuerdo, y también en algunos momentos lo he confesado, lo he contado, que cuando yo tenía 17 años y que estaba postulando en ese tiempo para la Fuerza Aérea, a los 18 iba a hacer el examen, a los 18 recién podía ingresar a la Fuerza Aérea o al Instituto Armado como cadete. Y bueno, los chicos a veces nos ilusionamos, ¿no? Nos alegramos y decimos, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero ser aquí, yo quiero ser allá. Y yo estaba con esa efervescencia. Pero me estaban bajando de mi nube conforme iba. Fui al Ministerio de Aeronáutica, donde vendían los prospectos, que estaba por el campo de Marte. Venían los prospectos para la postulación a la Fuerza Aérea. Y comencé a conversar así, todo contento, voy a postular a la FAP, voy a postular a la FAP. Y me comenzaron a decir algo que me hizo pisar los pies en la tierra, pero así como que me lanzaron del avión sin paracaídas y caí como una tortilla. Y me dijeron, ¿tus padres son de la FAP? No. ¿Son de la Marina? No. ¿Tienes algún tío, primo, que sea oficial de la Fuerza Aérea? No. ¿De la Marina? No. Olvídate, estás perdiendo el tiempo y vas a perder la plata. Olvídate, no vas a ingresar. Es imposible, porque solamente ingresan con un aval que sea miembro del cuerpo. Entonces yo dije, no doy, entonces, ¿qué hago? Pero dije, bueno, voy a seguir intentando y voy a seguir preparándome. Y me puse a estudiar fuertemente y me puse también a tratar de practicar algo de deporte para estar preparado para el examen físico que tenía. Y a mí nunca me gustó el deporte y todas esas cosas. Pero pisaba mi realidad, yo decía, estoy perdido. Le voy a hacer gastar a mi vieja, porque para postular tenía que pagar uno. Le voy a hacer gastar a mi vieja un montón de plata y ¿para qué si no voy a ingresar? Pero he contado que en ese tiempo era católico, pero nunca me gustaron las imágenes, ni los curas, ni las monjas. Y a pesar de haber estado en un colegio de curas, y fui a una iglesia que es la iglesia de la Merced en la región de la Unión de Lima, y entré para buscar una respuesta de Dios, hablar con Él. Y busqué no los templos muy gloriosos para el hombre, sino el más abandonado de todos, que era un templo, era una imagen del Cristo crucificado que estaba, me acuerdo mucho, sobre un paño guinda. Y en ese paño guinda solamente había un milagrito, esos que le ponen la usanza católica, esos milagritos de plata, de oro, que son unas laminitas. Solamente tenía uno y estaba todo medio oxidado. Era el único. Nadie iba por ahí. Y yo dije, esta imagen como que todos la tienen abandonada, a pesar de que está la imagen de Cristo. Pero ahí voy a pedir yo. Y yo ahí me arrodillé y ahí comencé a pedirle y le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame porque no tengo yo recursos como para poder lograr este objetivo. Pero ayúdame y te voy a agradecer a ti. Y yo estaba ahí arrodillado pidiéndole y sentí una voz que me decía, pero si no te conviene. Y yo le dije, sí, eso es lo que yo deseo. Y dije, pero ¿quién me está hablando? Y no había nadie alrededor. Yo pienso que el Señor me habló, pero el Señor es el que me ayudó e ingresé de 400 postulantes en el 7º puesto. Yo fui el primer sorprendido, porque en el colegio yo había sido un vago, flojo. 7º puesto. ¡Wow! Dije, ¿no? Claro que ya una vez que ingresé del 7º puesto me bajaron como al puesto 40. ¿Por qué? Porque pusieron al hijo del capitán, al hermano del comandante, pusieron a los otros chicos, ¿no? Pero no me interesaba, estaba adentro, ¿verdad? Que después no me gustó, Dios sabía que no me iba a gustar y me salí. Pero bueno, esa es otra historia.
Pero vamos al hecho que muchas veces cuando te sientes sin recursos y ese mocoso de 17 años que no conocía a Dios como tú lo conoces, que no conocía de las bendiciones del Señor como tú las conoces, pues en ese momento de desesperación su único recurso fue el Padre, que no sabía que él podía ser llamado mi Padre, porque solamente eso de Padre lo usaba por un rezo, nada más, pero no de una vivencia como tú la tienes ahora, de tú con el Señor como Padre. Entonces nosotros podemos encontrar que aún en esa experiencia lejana que sucedió en mi vida, tú tienes que en los momentos de oscuridad, en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza, cuando todo está adverso a ti, tú tienes que buscarlo a Él. Si tú estás roto, rómpete delante de Él y no delante del hombre. Arrodíllate a Dios y no al hombre. Nosotros tenemos que buscar al Señor para su justicia y para su verdad. Nosotros encontramos que cuando Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, Él se sentía encajonado en una muerte horrible que se le venía. ¿Y a causa de qué? De querer hacer el bien para nosotros, para que nosotros entendamos que tenemos una nueva oportunidad, no de hacer una religión como se ha venido haciendo por centurias, sino poder hacer una convivencia con Él, el poder tener una relación íntima con Él. Cuando nosotros encontramos que el Señor tuvo que pasar por Getsemaní, tuvo que pasar por la prensa de aceite para poder salir victorioso y salir en nueva vida para nosotros y darnos esa nueva vida, nosotros debemos entender que el Señor lo que quiere hacer a partir de hoy contigo, que entiendas que cuando todos te dejaron, cuando todos te traicionaron, cuando todos te dieron la espalda, no te rindas al mundo, no te rindas al hombre o a la mujer, ríndete al Señor Jesucristo, que Él es el dador de vida, que es el que te va a levantar. Él es en tu desgracia, en tu soledad, en tu pesar, Él estará ahí. Tú no estás solo en el momento de la rotura, del quebranto. El Señor está a tu lado y está escuchando tu dolor, conoce tu dolor, y que el Señor lo que quiere hacer es sacarte adelante. Pero si tú te vas a enfundar con una vestidura, no pasa nada, no, yo estoy bien, no, a mí no me interesa, no, yo me levanto y salgo para adelante y yo no tengo nada que ver, no, sí me pasó, sí, pero yo estoy muy bien porque yo soy súper espiritual. No. Todos tendremos que pasar, si no lo hemos pasado o estamos pasando, un momento de quebranto, un momento de rotura, un momento en el cual sentimos que ya no damos más, creemos o consideramos que todo es adverso, que todo está en nuestra contra, pero Dios de ahí te quiere levantar y te quiere sacar. Yo le doy las gracias al Señor por la vida de estos muchachos, y así como ellos muchos otros, y también varones y damas que se disponen para servir al Señor y no para objetar las cosas que se quieren hacer o se van a dar. Yo les digo, mis amados, y quiero abrir esta parte de mi corazón, que lo he estado haciendo también en los servidores. Ustedes no saben todo lo que nos cuesta a nosotros poder hacer un servicio. Y no estoy hablando de lo que nos cuesta en lo económico, sino lo que nos cuesta en lucha, en oración, en sacrificio, en esfuerzo, en cosas y personas que se levantan en contra de que se haga, en diversas formas, bien sea en la forma física, que ya de una u otra manera les decía en servidores, con los vecinos estamos entrando en una nueva etapa de poder tener una buena comunión con ellos y ellos con nosotros, de acuerdo, pero era una oposición con ellos cada fin de semana. Bloqueaban la entrada a Dulán para que ustedes no puedan ingresar. No querían. Iban y se quejaban donde el alcalde, se quejaban donde autoridades. Incluso en una ocasión, hará cosa de un par de meses, el pastor Quique, está él de testigo, que en la entrada de esta calle que es La Ribera, en la entrada que sale a la vía Evitamiento de la carretera panamericana, la habían cerrado. Domingo, la habían cerrado con máquinas y todo, la habían cerrado. Y el pastor Quique estaba por ahí y se acerca donde el de la máquina le dijo, hermanito, ¿por qué lo han cerrado si ayer estuvo abierta? No, yo recibo órdenes y ahí está el jefe, que había venido de la municipalidad o de la región, no sé dónde, ahí está el jefe. Y el ingeniero es el que me dice que lo cierre, porque hay muchas quejas de los vecinos y quieren que esté cerrada
también los domingos, no, que no se abra. Y el pastor Quique se bajó y se acercó donde el jefe y le dijo, mire usted, que esto que el otro, acá hay una iglesia y nosotros necesitamos el acceso y ya después ciérrenla después de la 1, no sé, pero permítanos. No, que no se puede, que yo recibo órdenes. Se puso primero salsa y después salió como que ese ingeniero también tenía familia que era cristiana y dijo, bueno, ya voy a abrirla para que entren un rato todos los carros. A ese nivel les digo, hay oposición. Hay oposición también en las finanzas. Algunos, y por ahí nos falta también los Judas, que pueden decir, ¿y dónde está mi plata? Porque yo he dado y miren, no han levantado nada. Miren, ahí sigue la viga. ¿Sabes qué cosa? Anda, si tú te quejas de eso, yo te voy a bendecir. ¿Cómo así? Anda y comienza a rascar la base y te llevas esa viga a tu casa. La viga que más te guste, ¿cuál de ellas? Escoge, ¿cuál te gusta? Te la llevas, pero te la llevas tú cargada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque también para una construcción se ha hecho una base, se ha hecho un inicio, pero también hay que cumplir con las ordenanzas municipales y regionales de seguridad y más con lo que sucedió con el Real Plaza. Tenemos que cumplir con eso y hay documentación que se entrampa, en el cual sale, que no sale, que se discute, que sí, que tal metro, que tal otro metro. Y hay diferencias a veces en esos estudios y estamos enfrascados en eso. Y yo les digo, y para esos estudios, cosa que no lo vemos físicamente, pero hay que pagar. ¿O ustedes creen que los ingenieros y los técnicos te hacen el trabajo gratis? Hay que pagar. No soborno, hay que pagar honorarios, hay que pagar derechos que te pone la municipalidad, que te pone la región, que te pone el laboratorio de construcción. Hay diversidad de ingenieros, ingeniero civil, ingenieros estructuralistas, ingenieros de X y de qué cosa, y también tienes que contratarlos. Porque no vas a decir, somos la iglesia del Señor, somos hermanitas de Dios, por favor, nos puede hacer gratis y que el Señor se lo pague. No, que te lo pague, tu abuela te lo pagará, a mí me pagan mi plata. ¿Por qué? Porque son personas que tienen que vivir de eso, son profesionales que han estudiado para vivir también de su profesión. Entonces son muchas cosas y nosotros no podemos estar juzgando y criticando, porque la mente es muy frágil, muy frágil, como la de Judas, decir, ay, ¿para qué esa mujer, ¿por qué le ha dado ese perfume Christian Dior que le echaba en los pies a Jesús? Todo pezuñento vino Jesús y le echó los pies a Jesús. Eso lo hubiéramos podido vender y se lo damos a los pobrecitos del Perú, porque es la clásica, ¿no? ¿Para qué voy a diezmar? No, yo en vez de diezmar, ni a los pobrecitos ni a los riquitos le das, no le das a nadie porque es un roñoso. Pero se justifica, no, ¿para qué voy a diezmar? Yo mi diezmo se lo doy a los pobres ¿Cuánto has dado para el Teletón de ayer? ¿Cuánto has dado? Ni michi, nada. Usted no me venga. ¿Cuánto le ha dado a estos muchachos que han venido en vez de ti? Porque tú estabas bien en tu casa en estos días. Ninguno de los que me quiero referir son minusválidos mentales o físicos que no pueden levantar una silla para lavarla. Mira la silla en la cual tú estás. Mira la silla. Hay algunas que están malogradas, rayadas, porque el hijito de la fulanita de tal estaba aburrido. Y entonces la mamá, ay, como yo soy pobrecito y no tengo el tablet para comprarte, pero haz tu tablet ahí en el asiento y ahí comienzas a rayar y a jugar Roblox y todas esas cosas en el asiento. Y sí, hay sillas que están rayadas y hay sillas que tenemos nosotros para botarlas y darle las gracias porque estas sillas, ¿saben cuánto tienen? Tienen como 25 años, son de excelente material. Le doy las gracias al Señor por la familia Queneche, que a ellos les compré cuando todavía no nos conocíamos. Pero ellos les compramos y nos dieron las facilidades para ir comprando y después estárselas pagando semanalmente. Pero llegamos a comprar más de 1000 sillas y ya tienen como 25 años que están aguantando. Por eso es que estoy tan empeñado también de que bajen de peso, para cuidar las sillas, para que duren, a ver si duran aunque sea unos 5 años más. Dile que está a tu lado, te están hablando. Ya se dio cuenta el pastor, ¿ves? Ese es discernimiento profético del pastor. Por eso yo no me siento, yo estoy acá paradito, porque también he subido de peso y tengo que bajar. Pero todo tiene un proceso
Y nosotros tenemos que aceptar el proceso de Dios. Y a veces se va a presentar circunstancias para que el diablo nos ponga pimientita en la boca y que nosotros podamos hablar tonterías. Pero es parte del proceso para saber si tú puedes refrenar tu boca, puedes refrenar tus pensamientos. Nosotros debemos entender que lo que Dios quiere hacer es llevarte al Getsemaní muchas veces, y ese Getsemaní ser quebrado para poder tú renunciar a ti mismo, para poder morir a uno mismo. Esas pepitas del olivo, cuando son triturados, están muriendo a ser pepitas, están muriendo a ser olivo, para poder dar aceite, para poder dar unción. Cuando nosotros pasamos por Getsemaní, tenemos que morir nosotros a nuestro estadio de ser humano, creyente o no creyente, para empezar el verdadero creyente en nosotros, para poder entender y no estarnos quejando y quejando y quejando toda la vida. Nosotros tenemos que ver el testimonio. Presenté en servidores un testimonio de una familia que ellas decían que cuando hay una actividad, un evento, también el dinero no debe ser nunca tu limitante. Porque nosotros también como seres humanos decimos, ¿y cuánto vale esta cosa? No puedo llegar. No, está muy lejos. No lo voy a hacer. Y nosotros somos los limitantes. Para pasar por el Getsemaní, nosotros nos asustamos en la puerta del huerto, en la puerta del molino del olivo. Nos limitamos ahí y queremos retroceder, queremos nosotros apartarnos para que eso no nos llegue a tocar a nosotros. Nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es poder nosotros aprender a pasar por ese huerto, a pasar por la piedra del molino, y poder entender que lo que Dios quiere sacar de ahí es una nueva criatura, un nuevo ser, y que tú puedas decir, como en unos momentos vamos a aprender una hermosa canción que el Señor nos quiere dar para que aprendamos y para que lo tomemos para nuestras vidas, que nosotros podemos haber caído 1000 veces, que nosotros estamos muchas veces sin aliento, que nos sentimos rotos, nos sentimos vacíos, porque cuando tú estás roto, cuando estás rota, cuando estás en la desgracia, muchas veces nadie te busca como era cuando estabas muy bien o decías estar bien. Pero en ese momento que nadie te busca, Jesucristo está en tu lado. Él está en Getsemaní diciendo: espera aquí, ora, que yo tengo un miedo de muerte. Ora ahí para que no caigas en tentación. Mantén esa vigencia de la oración, de la intimidad con Dios, para que en tu necesidad, en tu desierto, en tu vacío, en tu tempestad, puedas entender que Dios viene a asistirte y a levantarte. Que así tú caigas 1000 veces, el Señor estará a tu lado 1001. Tú debes entender que el rendirse al Señor no es una forma de debilidad, es una forma de autenticidad ante el Señor, de poder reconocer y decir: Señor, ya no doy más. Señor, haz algo en mí, porque en mis fuerzas lo he intentado todo, y aún en tus fuerzas yo te pregunto y no me contestas. Yo te busco y no te veo. Yo espero y no llega tu respuesta. ¿Qué es lo que hago, Señor? Estoy en este momento molido y destrozado, y ya no entiendo qué más puedo hacer. En esta mañana el Señor quiere que traigas toda tu tristeza, tu alma rota al Señor, para que Él te levante, para que Él te fortalezca. Que seas auténtico con Él. No trates de cubrirte o aparentar algo frente a tu vecino o a tu familiar, sino que reconoce que tú eres débil, porque cuando tú eres débil, dice la palabra de Dios, es que eres fuerte en el Señor.